hermanos, buenas noches, ya noches. Espero se encuentren todos bien. Buenas noches a mis hermanos acá presentes, que no los había saludado. Bueno, para los que están allí en línea, mi nombre es Miguel Castro, asisto a la iglesia acá en Molinos y siempre es un placer para mí poder compartir la palabra del Señor pues con ustedes, ¿no? Todos aprendemos, todos somos edificados a través de la palabra del Señor. Ya como el pastor acabó de anunciar, entonces vamos a estar estudiando en esta noche el capítulo 8 de Proverbios, ¿verdad? Que es la serie que hemos venido estudiando. He titulado a este pequeño devocional Desead la sabiduría. Ese es el título de este pequeño devocional, Desead la sabiduría. Sé que muchas veces las personas que están acá exponiendo no decimos o no se suele decir el objetivo que tenemos con este devocional o con un sermón o con una predicación, pero en esta noche yo quiero que todos tengamos claros el objetivo en este devocional, y el objetivo es despertar en nosotros, en la audiencia, el deseo por adquirir sabiduría y que este sea mayor y más atractivo que el deseo por la lujuria u otros pecados. ¿Listo? Ese es el objetivo, ese es lo que queremos quizás alcanzar con el estudio de esta porción de Proverbios que nos ha correspondido en esta noche. Listo, vamos a estar respondiendo la pregunta de por qué nosotros debemos desear la sabiduría. ¿Por qué nosotros deberíamos desear la sabiduría? Si ustedes me permiten, ya como el pastor acaba de orar por la palabra, quisiera introducir este devocional con un cuento muy clásico. Es de la vieja guardia. Quizás los más chicos acá no lo recuerden o nunca lo vieron en el colegio, pero quizás nosotros ya, los de avanzada edad, podamos reconocerlo. Pero no lo quiero leer yo porque estaría hablando simplemente yo durante 20 minutos quizás, entonces quisiera que alguien de los que están acá me pudiese ayudarlo a leer. Es un cuento, no sé, Gaby, ¿te animas a leerlo? Es un cuento que, digamos que a todos los de al menos mi generación nos dieron, nos contaron y pues lo vimos algún momento en la escuela, ¿listo? Entonces, Gaby, si quieres, porfa, ¿me ayudas? Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento ya había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: ¿vamos a jugar a las escondidas? La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contestarse, preguntó: ¿a las escondidas? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura. Es que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 1 hasta 1.000.000 mientras ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar con el juego. El entusiasmo bailó, secundando por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad, prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la encontraban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido de ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra en el camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanza a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Un lago cristalino, ideal para la belleza. La endija de un árbol, perfecto para la timidez. El vuelo de la mariposa,
lo mejor para la voluptuosidad, una ráfaga de viento magnífico para la libertad. Así terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris, y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido se me olvidó de dónde se escondió, pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba en 999.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal y estremecido decidió esconderse entre sus flores. 1.000.000, contó la locura, y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a 3 pasos detrás de una piedra. Después se escuchó a la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre teología, y la pasión y el deseo se sintieron en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y claro, así pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar la locura sintió sed, y al acercarse al lago descubrió a la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así que fueron encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca, la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris, mentira si ella estaba en el fondo del océano, y hasta el olvido, que ya se le había olvidado que estaba jugando a los escondidos. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta, en las cimas de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal y las rosas. Tomó una orquídea y comenzó a mover las ramas hasta que un doloroso se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró. Imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde la primera vez que se jugó a las escondidas en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Qué pena ponerme a leer todo eso. Bueno, gracias a Gaby que me ayudó a leer todo eso. No quería leer todo el cuento, ella lo hizo por mí. Pero quisiera preguntarles a ustedes que están allí en casa si alguno sabe qué figura literaria es la que redunda en este cuento. ¿Qué creen? ¿Cuál es la figura literaria o qué uso literario redunda en este cuento? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál podría ser esa? Y el amor y la locura están ahí. Díganme, sí, tranquilos. ¿Quién va a hablar? Adelante. La metáfora, digo yo. Metáfora, bien, podría ser, ¿cierto? ¿Alguien más de pronto? Miguel, yo creo que la locura y el amor. ¿La locura? Podría ser, sí. ¿La ironía? Sí, podría ser, ¿cierto? Digamos que acá en este cuento el autor usa todo esto, pero lo que hace es usar cualidades, ¿cierto? O características de los hombres para atribuirlas a algo que no es un hombre o no es... Ajá, es un intangible, exactamente. Es decir, el autor lo que está haciendo es una personificación, ¿cierto? Personificación. Eso es lo que más se usa en esto. Al igual que en esta historia, en el capítulo 8 de Proverbios, el autor hace uso de esta figura literaria, figura retórica llamada personificación, en la cual atribuye la naturaleza y las características humanas a algo que no es humano. En este caso, el autor, en este caso del capítulo 8 de Proverbios, el autor personifica la sabiduría de Dios.
Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo la sabiduría de Dios como si fuese una persona, ¿cierto? Personificada. En este capítulo encontramos las características y las cualidades de la sabiduría, pero también el origen de la sabiduría. Y el autor finaliza este capítulo con un llamado a escuchar, buscar, recibir y guardar la sabiduría de Dios, porque en esto seremos bienaventurados. Ese es más o menos un abrebocas de todo el capítulo, aunque en este espacio vamos simplemente a mirar los versículos del 1 al 11. Durante esta noche estaremos estudiando estos versículos, del 1 al 11. Estaremos respondiendo a esta pregunta: ¿por qué desear la sabiduría? Ya nombré que el título de este devocional es Desear la sabiduría, ¿verdad? Entonces vamos a ir leyendo el texto a medida que vamos avanzando en los puntos. Hay 3 puntos de por qué nosotros debemos desear la sabiduría, ¿vale? El primer punto es porque la sabiduría llama a todos los hombres. La sabiduría llama a todos los hombres. Eso lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer el texto. Dice el autor: ¿no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas da voces: oh hombres, a vosotros clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Eso es lo que está haciendo la sabiduría. Si ven que al igual que en la introducción, en este cuento, el autor de este proverbio está dando cualidades de personas o cualidades humanas a algo que no lo es. ¿Cómo podría la sabiduría clamar, verdad? Si el autor no lo estuviese personificando. El autor lo que hace es darle esas cualidades humanas a la sabiduría. La sabiduría clama, la sabiduría levanta su voz. La sabiduría está en las cimas de las alturas, junto al camino, donde se cruzan las sendas, junto a las puertas. Eso es lo que hace el autor de este proverbio. Nos está ayudando a entender un poco más lo que hace la sabiduría. Nos lo explica en palabras fáciles, en ejemplos sencillos, para que nosotros lo podamos entender y lo podamos guardar y lo podamos atesorar en nuestras vidas. En estos 2 o 3 últimos martes, hemos estudiado en Proverbios y hemos hablado acerca de qué. ¿Alguien recuerda de pronto de los que están acá? Que no sea el pastor Edwin y Sebas, que fueron los últimos que vieron. ¿Recuerdan de qué se había hablado el martes pasado y el martes antepasado? Que fue muy insistente acerca del adulterio, ¿cierto? Muy bien, acerca del adulterio. Eso es lo que hemos venido hablando. Proverbios nos ha hablado acerca de la lujuria y acerca del adulterio. El autor de Proverbios ha usado la personificación de los deseos sexuales impuros en una mujer que sale en la noche a seducir a los hombres simples e insensatos, ¿cierto? Recuerdo que Sebas hace 8 días decía, es que no es simplemente el adulterio, sino que veíamos quizás un video donde nos decían que ahora todo está a un clic, ¿verdad? Todo está a un clic. Es decir, el autor no está haciendo quizás tanto énfasis en ese acto de adulterio, sino que está abarcando algo mucho más amplio, y es la lujuria. La lujuria en jóvenes, la lujuria en adultos, la lujuria en toda la sociedad. Eso es lo que quiere hacer el autor, está personificando la lujuria con esa mujer seductora, ¿cierto? Nos decía en el capítulo 7 que es una mujer que sale en la noche a seducir a los hombres, ¿cierto? A los hombres simples e insensatos, decía el capítulo 7. He visto un joven falto de entendimiento, es la palabra que usa en Proverbios, ¿cierto? En Proverbios capítulo 7. En este capítulo el autor hace un paralelismo antitético. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta una estructura similar con la sabiduría, pero con un significado totalmente opuesto, ¿sí? Está haciendo exactamente lo mismo. En los capítulos anteriores, él personificó la lujuria, el adulterio, la fornicación con una mujer seductora, ¿cierto? Que la llama la ramera, ¿verdad? En este capítulo 8, el autor de Proverbios hace exactamente lo mismo, pero con un significado totalmente opuesto para mostrarnos lo que es la sabiduría.
Veíamos en el capítulo 7 que la mujer ajena habla en voz baja, que no la escuchen, que la lujuria sale en las noches y que nunca se encuentra en lugares públicos. En este capítulo, el autor inicia hablando de la sabiduría como una mujer noble, bella y servicial, la cual está clamando a voz fuerte. La mujer descrita en el capítulo 7 se mueve encubiertamente al atardecer y habla falsamente. En cambio, en este capítulo 8, la sabiduría se mueve públicamente y habla verdad directa y con autoridad. La sabiduría no está oculta. Ella clama a todos los que la escuchan o los que la escucharán. La sabiduría no se esconde, está en lo más alto, donde la puedan ver. Las puertas, en el versículo 3 dice que la sabiduría está junto a las puertas, a la salida de la ciudad. Y esta palabra, las puertas, en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, tienen una connotación muy importante. Para el pueblo de Israel eran las puertas los lugares de reunión, los centros de cultura y donde se hacían negocios o donde se comerciaba. También en las puertas era donde se ejecutaban los juicios que se llevaron a cabo. Y en las puertas también se paraban los jefes de cada hogar para instruir en sabiduría. De manera que la sabiduría es expresada en medio de grandes multitudes y está dispuesta para todo aquel que la quiera escuchar. Eso es lo que nos dice este proverbio. La sabiduría está en lugares públicos, está donde todo el mundo la pueda ver y donde todo el mundo la pueda escuchar. De manera que la sabiduría de lo alto, nos está hablando este proverbio de la sabiduría que viene de lo alto, está diseñada para andar por las calles, para estar entre el pueblo, para ser escuchada por todas, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más insensato hasta el que cree ser más instruido. Esta es la sabiduría que Dios ofrece, una sabiduría al alcance de todos, pero no por esto es menos importante o carece de valor. Que esté esta sabiduría al alcance de todos no quiere decir que no tenga valor, porque esta misma sabiduría que nos está expresando en estos versos es la misma sabiduría que estuvo desde el principio con Dios. Eso es lo que nos dice el autor en este mismo capítulo, en el versículo 22, donde dice: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Es decir, que esta sabiduría es eternamente engendrada, según el versículo 24. Esta sabiduría tiene un valor incalculable, según el versículo 18. Dice: conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Esta sabiduría tiene poder absoluto, según el versículo 27. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Esta sabiduría es creadora, según el versículo 30. Dice: yo estaba entonces junto a él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Esta es la sabiduría que nos está ofreciendo Dios. No es una sabiduría que tengamos por poco, no es una sabiduría humana, es una sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría que es invaluable, incalculable, es una sabiduría que es imperecedera. Esa es la sabiduría de la cual nos habla este proverbio en estos primeros 4 versos. El punto más importante es que la sabiduría es para la gente común. No está confinada en un aula académica ni en los recintos sagrados del templo. Tampoco está en lo alto de una montaña donde solo se encuentra o donde solo la encuentra el más decidido, el más dedicado a subir esa montaña para alcanzar la sabiduría. Por el contrario, ella quiere que todos, absolutamente todos, lleguemos a ella, y quiere ser accesible para todos. Mi sobrino Sebastián, el hijo de Juan, por gracia de Dios, tuvo la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico, Nueva Providencia, ubicado en Antioquia. Cuando nosotros fuimos a dejarle allí, tuvimos la oportunidad de entrar a esos recintos. Entonces, Sebas ha tenido la oportunidad de ver esos recintos. Bien. Entonces, cuando fuimos a mirar estos recintos, literalmente era como estar en los recintos de Harry Potter. Yo no sé si ustedes han visto Harry Potter. Bueno, para los hermanos que no han visto Harry Potter,
Era una catedral altísima, blanca, pero blanca en absoluto, totalmente blanca. Todo era absolutamente blanco, con un paisaje natural impresionante. Detrás del púlpito estaba el púlpito y detrás del púlpito tenían una persiana inmensa. Entonces, cuando abrían esa persiana que cubría una pared de lado a lado, se podía vislumbrar un paisaje natural impresionante. Detrás del púlpito donde se expone la palabra de Dios, había una persiana que cuando se abría expone la naturaleza, un paisaje asombroso, de una forma que solo imaginamos en cuadros pintados con la más minuciosa delicadeza para asombrar. Así es este recinto. Y uno dice, wow, acá sí habita realmente la sabiduría de Dios. Pero no, mis hermanos, esa no es la sabiduría y Dios no lo ha dispuesto de ese modo. Diríamos, qué buen lugar para que habite la sabiduría, pero qué pena para nosotros porque no tenemos la oportunidad de estar allí. Pero Dios no lo estableció de ese modo. Dios estableció su sabiduría, una cualidad comunicable de Dios para la gente común. El texto no dice que nosotros buscamos la sabiduría. El texto es claro. El texto dice que la sabiduría nos llama, que la sabiduría clama a nosotros por ser recibida, nos busca y dirige su voz hacia nosotros. Esta es la grandiosa sabiduría de lo alto. Debe ser recibida por nosotros, debe ser escuchada por nosotros, debe ser atesorada por nosotros. Por eso la debemos desear, porque nos está llamando constantemente y porque fue dispuesta para nosotros. Esa es la sabiduría que Dios nos expresa del versículo 1 al versículo 4. Esa es la sabiduría de Dios. Segundo punto, también debemos desear la sabiduría porque convierte al simple. Ese es nuestro segundo punto, porque convierte al simple. Del versículo 5 al 9. Dice, oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud, porque mi boca proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Oh, qué grandioso y misericordioso es nuestro buen Dios. Su sabiduría está para los simples, para los necios. Hermanos, sinceramente, si reflexionamos en las enseñanzas de los martes pasados, yo no quedo fuera de ser llamado necio. ¿Cuántas veces hemos estado en la situación del hombre descrito en el capítulo 7? Un joven falto de entendimiento, un hombre necio que es seducido astutamente por la lujuria. En la personificación usada por el autor deberíamos preguntarnos cuántas veces hemos dejado endulzar nuestros oídos por la mujer ramera. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él transforma a los simples, hermanos. Él da cordura a los necios. La sabiduría de Dios expresa cosas excelentes. Solo palabras rectas salen de su boca, solo habla verdad. La sabiduría de Dios abomina la impiedad, es justa. Cuando la sabiduría llega al oído del necio, este es transformado y llega a entender las razones de la sabiduría y haya sabiduría para sí mismo. Estas son las paradojas del reino. Para llegar a ser sabios, debemos primero reconocer que somos necios. No podemos llegar a alcanzar la sabiduría creyendo que ya somos sabios. Para llegar a ser sabio, primero debo entender que soy tonto. Si examinamos nuestras vidas sinceramente, y las ponemos a la luz del capítulo 7 de Proverbios, ¿cuántas veces nos hemos dejado llevar por la lujuria? ¿Cuántas veces hemos dejado endulzar nuestro oído por el adulterio, por la lujuria, por la inmoralidad? Este hombre descrito en el capítulo 7, que quizás puede ser usted y puedo ser yo, parece ser causa perdida.
Este hombre descrito en este capítulo 7 parece no tener salida. ¿Quién podría quitarlo de las manos de la mujer adúltera? Parece no haber esperanza. Pero entonces el autor nos muestra cómo la sabiduría expuesta a todos los hombres que camina de día en lugares públicos, en camino, en plazas, en puertas, en búsqueda de quien la escuche, gritando a gran voz para ser escuchada. Entonces este hombre descrito en el capítulo 7 es cambiado. Es transformado de necedad a la voz para ser escuchada. Entonces este hombre descrito en el capítulo 7 es cambiado, es transformado de necedad a la cordura, de la insensatez a la astucia, de la ignorancia al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. Esto es lo que hace la sabiduría de lo alto, es lo que hace la sabiduría de Dios. Esto es lo que nos dice el autor de Proverbios. Para todos aquellos que estamos quizás siendo seducidos, dejándonos endulzar el oído por la lujuria, hay salida, hay solución, y la solución es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría es capaz de transformar nuestras vidas, de hacernos sabios, de cambiar nuestros corazones, de quitar el ídolo de la lujuria para establecer la sabiduría de lo alto en el trono de nuestro corazón. Es lo que hace la sabiduría. Por eso debemos desear la sabiduría que viene de lo alto, porque convierte el alma. Es la única que puede convertir el alma. Y nuestro tercer punto es que también debemos desear la sabiduría porque es digna de ser deseada, según el versículo 10 y el versículo 11. Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. De ese verso 11 es el título de este devocional. Todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. El valor de la sabiduría está por encima de la plata y del oro, de los rubíes. Sin sabiduría, uno puede tener las riquezas de este mundo y una vida miserable. Al principio de su reinado, Salomón deseó sabiduría por encima de todas las riquezas y fue muy bendecido a causa de ello, según Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10 al 13. Mis hermanos, en este punto espero haberme expresado de una forma entendible. No sé, quizás con todas estas figuras literarias, de pronto tiendo a confundir un poco, pero creo que lo mejor está acá. Lo mejor es lo que vamos a hablar, lo mejor es lo que debemos hablar en este momento. En este texto no está hablando explícitamente acerca de Cristo. Está hablando de la sabiduría de Dios como atributo comunicable de Dios para con los hombres. Y este capítulo más adelante va a tener o ha tenido debates exegéticos a lo largo de la historia. Un personaje llamado Arrio usa este capítulo para sustentar algunos de sus herejías, pero no es mi problema porque me tocó hasta el versículo 11. Eso se lo voy a dejar al hermano que tiene el problema, que va a venir más adelante. Por el momento quiero que nos concentremos simplemente en este texto y cómo podemos ver a Cristo acá, en este texto. ¿Dónde está Cristo en Proverbios 8? ¿Cómo no forzamos este texto para llegar a encontrar a Cristo y ver el Evangelio en Proverbios 8 del 1 al 11? Pero gracias a Dios nosotros tenemos la Escritura completa. Nosotros tenemos toda la Escritura finalizada, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y damos gracias a Dios por esto porque nos ayuda a entender. Esto es sabiduría de Dios expresada para nosotros. ¿Para qué se escribieron los proverbios? ¿Algunos de ustedes recuerdan por allá en el capítulo 1 para qué fueron escritos los proverbios? ¿O alguien allí en casa recuerda el capítulo 1? Para adquirir sabiduría. Gracias, para adquirir sabiduría. Esta sabiduría
Según en este texto, los versículos más adelante que van a ver con otro hermano, ha estado con Dios desde la eternidad pasada, como lo vimos en el versículo 22 de este mismo capítulo. Esta sabiduría Dios la usó y su inteligencia fue usada en el diseño del universo, como lo vimos también versículos más adelante. Si representamos la sabiduría como persona, entonces se puede decir que la sabiduría estaba con Dios en la creación. Al principio, antes de que existiera alguna vez una tierra, Dios usó la sabiduría para hacer algo de la nada. Hoy entendemos que Juan nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿cierto? Y el verbo era con Dios y este verbo era Dios. Hoy entendemos que Jesucristo es sabiduría de Dios, por lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, cuando dice: Cristo es poder y sabiduría de Dios. En los versículos 30 y 31 de este mismo pasaje de Proverbios 8, nos dice que la sabiduría estaba junto con Él, es decir, con Dios Padre, como arquitecto. Y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. La palabra arquitecto que aparece ahí en la Biblia de las Américas, en la nueva versión de las Américas, y que aparece en la Reina Valera como maestro artesano, involucra una relación junto con el Padre. Es decir, en la encarnación de Jesús podemos ver la imagen visible de la sabiduría de Dios. Según Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. La sabiduría de Dios es el modelo de la redención. Cuando Pablo declara que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, lo hace en medio de una sección que declara que la sabiduría del mundo es necedad. Y la necedad del mundo es contraria a la sabiduría de Dios, según Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Y quiero que pongamos todos estos puntos a la luz del Evangelio, o a la luz de la vida de Cristo. Entonces deberíamos preguntarnos: ¿el Evangelio llama a todos los hombres? ¿Es Cristo llamando a todos los hombres? ¿Está dispuesto el Evangelio para todas las personas? ¿El Evangelio está siendo proclamado para todas las clases sociales? ¿Está siendo el Evangelio dispuesto en las calles, en las puertas, en los centros públicos, donde hay mucha gente, donde todo el mundo la pueda escuchar? ¿Está siendo el Evangelio puesto allí? ¿Está siendo puesto a Cristo allí, donde todos lo podamos ver, donde todos lo podamos escuchar, donde todos podamos sentir la voz que nos llama? ¿Es el Evangelio poderoso para convertir al simple? ¿Es el Evangelio poderoso para convertir el alma? ¿Es Cristo poderoso para cambiar nuestras vidas? ¿Es Cristo poderoso para poder pasarnos de necedad a cordura? ¿Para pasarnos de muerte a vida? Así es como termina este capítulo 8. Dice: pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Y ahora, como en este tercer punto, ¿es Cristo o el Evangelio digno de ser deseado? ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Qué es Cristo para ti?
Cristo es deseable para nosotros más que todas las cosas. Cristo es deseable para nosotros más que aún la lujuria, el adulterio o la inmoralidad sexual. De eso se trata esto. Si Cristo no es más deseable para ti que la lujuria, nunca vas a vencer la lujuria. Si Cristo y el Evangelio nunca es más deseable para ti que ese ídolo que tienes en tu corazón, entonces nunca vas a poder derrumbar ese ídolo. John Piper dice que cuando nosotros estamos más satisfechos en Dios, entonces en esa medida glorificamos más a Dios. Y de eso se trata esto. Proverbios fue escrito para alcanzar sabiduría, y la sabiduría que nos expresa este Proverbios es que no podemos vencer la lujuria y el adulterio por nuestras propias fuerzas. Sí, el Proverbio es algo que debemos aplicar en nuestro diario vivir y son consejos que nosotros debemos vivir, pero el proverbista está dándonos el mayor consejo que podemos aplicar en nuestras vidas, y es recibir la sabiduría a lo alto. Esa sabiduría que es Cristo, que es el Evangelio. Esa sabiduría debemos atesorarla en nuestras vidas, buscarla, escucharla, atesorarla en nuestro corazón. Y cuando esto pase, cuando la sabiduría de Dios sea más deseable en nuestra vida que todas las cosas que podamos ver en este mundo, entonces Cristo estará reinando en nuestras vidas. Y nosotros habremos pasado de necedad a cordura, de muerte a vida, de insensatez a astucia, de ignorancia a conocimiento. Y todo esto a causa de Cristo. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría encarnada de Dios. Y está llamando a nuestras vidas. Así que si usted, que quizás nos está escuchando en esta noche y no ha creído en Cristo, Cristo está expuesto. No estamos ocultando a Cristo. No estamos reteniendo la verdad del Evangelio. Nosotros procuramos levantar la voz. Nosotros procuramos predicar a Cristo a tiempo y afuera de tiempo. Allí está para usted. Cristo está expuesto. Es hora de que escuche la sabiduría de Dios y que pueda confiar en Cristo para alcanzar sabiduría. Es la única forma. Y para usted, hermano, que quizás llevamos años en el Evangelio, que quizás estamos a diario expuestos a la palabra de Dios, pero que aún seguimos luchando con la lujuria, quizás con los malos pensamientos, con quizás algunos aspectos de inmoralidad sexual. Este es nuestro refrigerio. Cristo ha venido. La sabiduría de Dios nos es dada. Esa sabiduría nos llama, nos transforma y nos cuida y nos protege. Esa es la sabiduría de lo alto. Confiemos en esta sabiduría, busquémosla, escuchémosla. En forma práctica de los proverbios es en las mañanas, busquemos la sabiduría de lo alto. Conozcamos a Cristo. Si no conocemos quién es Cristo y si no deseamos a Cristo más que a todo lo que nos pueda ofrecer este mundo, nunca vamos a poder vencer estas tentaciones. Es Cristo quien obra en nosotros para poder vencer estas tentaciones que quizás bombardean nuestras vidas. Referente al video que vimos hace 8 días, la única forma en que podemos contrarrestar todo este mundo tecnológico y este bombardeo de información, aún de inmoralidad sexual, es conociendo a Cristo, es exponiendo a Cristo, es introduciéndonos y sumergiéndonos en la sabiduría de Dios que es Cristo. Esa es la solución, mis hermanos.